Hola con todos y bienvenidos al segundo seminario titulado como Mecanismos de Regulación Enzimática en Sistemas Biológicos. Este grupo está conformado por Aimee Mar, Jimena Guevara, Ana Gabriela Iturbe y quien les habla, Abril Iturbe. A continuación pasaremos al contenido de la sesión. Este está conformado por introducción, objetivos, control alostérico, múltiples formas enzimáticas, modificaciones covalentes reversibles, activación proteolítica, control de la cantidad de enzima, caso relacionado y por último una conclusión del tema. Ahora pasaremos a la introducción. ¿Qué son las estrategias reguladoras? Son principios generales que emplean las células para organizar, coordinar y controlar las rutas metabólicas. No describen como tal los mecanismos específicos de acción, sino que definen el propósito funcional o criterio general que guía la regulación metabólica. Estas estrategias se implementan en todos los niveles de organización biológica humana, desde el nivel celular hasta el sistémico. Su importancia radica en que permiten que los sistemas biológicos funcionen de manera eficiente, manteniendo el equilibrio interno, optimizando el uso de recursos, respondiendo a cambios del entorno y previniendo enfermedades. Un ejemplo claro de una estrategia reguladora podemos entenderlo de la siguiente manera. Imagina que los niveles de glucosa en tu sangre se elevan. Entonces el páncreas libera insulina y hace que las células absorban la glucosa. Por el contrario, si la glucosa en la sangre disminuye, el páncreas libera glucagón y hace que el hígado absorba la glucosa. Ahora pasaremos a la introducción. ¿Qué son las estrategias reguladoras? Son principios generales que emplean las células para organizar, coordinar y controlar las rutas metabólicas. No describen como tal los mecanismos específicos de acción, sino que definen el propósito funcional o el criterio general que guía la regulación metabólica. Estas estrategias se implementan en todos los niveles de organización biológica humana, desde el celular hasta el sistémico, y su importancia radica en que permiten que los sistemas biológicos funcionen de manera eficiente, manteniendo el equilibrio interno, optimizando el uso de recursos, respondiendo a cambios del entorno y previniendo enfermedades. Un ejemplo claro para poder entender cómo funcionan estas estrategias reguladoras es el siguiente. Imagina que los niveles de glucosa se elevan en tu sangre. Entonces el páncreas libera insulina y hace que las células absorban la glucosa. Por el contrario, si los niveles de glucosa en la sangre disminuyen, el páncreas libera glucagón y hace que el hígado retire la glucosa almacenada y así los niveles se regulan. Esto es un ejemplo de estrategia reguladora. En 1975, Carbonell explicó que los mecanismos reguladores son procesos o sistemas celulares que permiten controlar, ajustar o coordinar las funciones internas de las células, asegurando así el correcto funcionamiento del organismo. Estos mecanismos son regulados por diversas moléculas y señales, como hormonas, metabolitos, proteínas reguladoras y estímulos del entorno, que actúan como mensajeros para activar o inhibir determinadas funciones según las necesidades de la célula. A su vez, los mecanismos reguladores actúan sobre componentes clave de la célula, como enzimas, genes, rutas metabólicas y otros procesos celulares esenciales, modulando así su actividad para mantener el equilibrio y poder adaptarse. Ahora pasaremos a los objetivos. El primero es explicar las estrategias reguladoras en el mecanismo celular. El segundo es conocer e identificar el mecanismo de acción de las diferentes estrategias reguladoras. El tercero consiste en analizar los tipos de regulación enzimática y su implicancia funcional. Y por último, aplicar los conceptos de regulación enzimática en el análisis de un caso relacionado. Buenos días, soy Cintia Guevara y en esta parte de la exposición vamos a hablar de dos mecanismos súper importantes, que son la regulación de enzimas, dos mecanismos muy importantes en la regulación de enzimas, que viene a ser el control alostérico y el control de la cantidad de enzimas. Ambos son claves en cómo la célula maneja la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Ya, empezando por el control alostérico. Este es un mecanismo que permite que la enzima se regule al instante. Lo que ocurre es que una molécula llamada efector se une al sitio distinto al sitio activo, lo que cambia la forma de la enzima y por tanto su actividad. Lo genial de este mecanismo es que puede activar o inhibir a la enzima según lo que necesite la célula en ese momento. Y bueno, es rápido, eficiente y no requiere que la célula fabrique o degrade nuevas enzimas. Ya, un ejemplo clásico de esto es la aspartato transcarbamilasa que se encuentra en la síntesis de pirimidinas, que cuando hay demasiado ATP, que viene a ser el producto final, la enzima se apaga. Pero si hay mucho ATP, la enzima se activa para que el proceso continúe. Es como un sistema de retroalimentación inteligente.
Ya, también acá mencionarles, como dicen Nelson y Cobbs en su libro Learning Jar, estas enzimas suelen tener varias subunidades, lo que hace perfectas para este tipo de control cooperativo. Por otro lado está el control de la cantidad de enzimas, que es como una estrategia más a largo plazo, que en vez de actuar sobre la enzima que ya existe, la célula decide cuánta enzima producir o destruir. Ya. Este tipo de control ocurre a nivel del ADN, o sea, regulando la expresión del gen que produce la enzima. Si hace más falta, el gen se activa, y si ya es suficiente, se frena su productividad. También se puede regular cuánto tiempo vive la enzima dentro de la célula. Y bueno, un ejemplo muy interesante se ve en la bacteria E. coli, que cuando hay mucha glutamina disponible, la célula deja de producir la enzima glutamina sintetasa. Y bueno, ¿para qué gastar energía en algo que ya tiene? Este es un claro ejemplo de la eficiencia celular. A continuación le doy el pase a mi compañera. Gracias. A continuación les hablaré acerca de las isoenzimas. Estas son distintas formas de una misma enzima que catalizan la misma reacción química, pero tienen diferencias en su estructura y propiedades, como el pH óptimo o la afinidad por el sustrato. Están codificadas por genes distintos, lo que permite que el cuerpo adapte su metabolismo según las necesidades de cada órgano o etapa de desarrollo. ¿Cómo funcionan? Estas permiten que una misma reacción química se realice en diferentes partes del cuerpo y bajo distintas condiciones. De este modo, cada tejido regula su metabolismo en forma especializada. Además, ayudan al cuerpo a adaptarse al desarrollo, el estrés o a enfermedades. En el laboratorio se pueden identificar por sus diferencias en carga eléctrica usando electroforesis. Algunos de los ejemplos más destacados son el lactato deshidrogenasa, que convierte el lactato en piruvato y viceversa. Tiene 5 isoenzimas formadas por sus subunidades H y M. La LDH1 predomina en el corazón y la LDH5 predomina en el músculo esquelético, adaptando la conversión de lactato según las necesidades de cada tejido. Otro de los ejemplos vendría a ser el fosfatasa alcalina, que tiene isoenzimas en tejidos como hígado, hueso, intestino y placenta. Por ejemplo, la isoenzima placentaria aparece durante el embarazo y la isoenzima ósea aumenta en enfermedades óseas como el raquitismo. Ahora, hablaremos de las modificaciones covalentes reversibles. Según Hernández, estas modificaciones son cambios químicos temporales que ocurren en las proteínas después de su síntesis y que pueden ser revertidos. Estas modificaciones implican la adición o eliminación de grupos químicos específicos a los aminoácidos de las proteínas, lo que altera sus propiedades y funciones sin cambiar su secuencia primaria. Este tipo de modificación es crucial para la regulación dinámica de procesos celulares, ya que permite una rápida respuesta a cambios ambientales o señales internas. ¿Cómo funciona? Estas modificaciones funcionan mediante la adición o eliminación de grupos químicos como fosfatos, metilos, acetilos, entre otros, a los aminoácidos de las proteínas. Esto puede alterar la actividad enzimática, la interacción con otras proteínas, la localización celular o la estabilidad de la proteína. Sin embargo, estas modificaciones son reversibles, porque las enzimas específicas pueden eliminar los grupos químicos añadidos, restaurando la proteína a su estado original. Uno de los ejemplos más significativos es la fosforilación, que es una de las modificaciones más comunes que regula la actividad de enzimas y proteínas. Involucra la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP a residuos de serina, treonina o tirosina, lo que puede activar o inhibir la proteína. Otro de los ejemplos vendría a ser la ubiquitinación, que consiste en añadir una proteína llamada ubiquitina a otra proteína, marcándola para su degradación o
alterando su función. Este proceso involucra a enzimas E1, E2 y E3 y se revierte mediante las desubiquitinases como las USP, y estas eliminan la ubiquitina. Le doy pase a mi compañera. ¿Qué es la activación proteolítica? De acuerdo con Pérez et al. 2006, las proteasas son enzimas especializadas encargadas de llevar a cabo la hidrólisis de enlaces peptídicos, es decir, romper a otras proteínas cortando los enlaces que unen aminoácidos. A este proceso se le llama actividad proteolítica y es esencial en muchos procesos del cuerpo. ¿Cómo funciona? Con frecuencia, las proteasas no se producen en su forma activa, sino como zimógenos, también conocidos como proenzimas, que son formas inactivas de la enzima. Permanecen en este estado para evitar daños innecesarios dentro del organismo, ya que una proteasa activa podría comenzar a degradar proteínas importantes si su activación no se controla adecuadamente. Por ende, la activación proteolítica es el proceso mediante el cual estas proteasas se activan, pasando de su forma inactiva a su forma activa. Esto ocurre cuando se rompe un fragmento específico de su estructura. Generalmente, una enzima lo produce o cambios en su entorno como el pH. Un ejemplo claro de este fenómeno es demostrado por los investigadores del estudio Actividad proteolítica de extractos enzimáticos en plantas de la familia Bromeliaceae, en el cual se observan enzimas proteolíticas presentes en la piña, conocidas como bromelinas. Esto debido a su aparición en otras plantas de la familia Bromeliaceae. Se conoce que los tallos contienen una mayor concentración de bromelina activa, especialmente cuando la extracción se realiza en condiciones de pH ácido. Por lo tanto, la activación proteolítica en la piña se convierte en una herramienta útil para diversos sectores, como en la industria alimentaria para ablandar carnes y en la medicina como suplemento antiinflamatorio. ¿Qué es el control de la cantidad de enzimas? Tal y como menciona Ahern et al. 2022, el control de la cantidad de enzimas es un mecanismo mediante el cual las células regulan la producción, activación o inhibición de enzimas según sus necesidades. Este proceso permite que las enzimas estén activas solo cuando son necesarias, ayudando a mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio interno, y a responder ante estímulos externos. ¿Cuál es su funcionamiento? El control de producción enzimática puede lograrse de distintas formas. Primero, la síntesis controlada, en donde la célula produce enzimas únicamente cuando las necesita. 2. Activación o inactivación enzimática, producida según las condiciones del entorno como el pH. 3. Inhibición enzimática, la cual impide temporal o permanentemente que una enzima actúe. Y esta se divide en tres partes. Inhibición competitiva, donde el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. La inhibición no competitiva, donde el inhibidor se une a otro sitio y reduce la actividad sin importar la cantidad de sustrato. Y 3. Inhibición suicida, donde el inhibidor se une de forma irreversible, inactivando la enzima definitivamente. Un ejemplo recurrente de control enzimático es el uso de metotrexato, un fármaco que regula la actividad de la enzima dihidrofolato reductasa, o conocida como THFR. Esta enzima es esencial para la síntesis de nucleótidos, ya que normalmente reduce el folato, un compuesto necesario para la replicación del ADN. El metotrexato actúa como inhibidor competitivo, lo que significa que compite con el folato al unirse a un sitio activo en la enzima DHFR. Como el metotrexato tiene una estructura muy similar al folato, puede unirse en su lugar, bloqueando temporalmente la acción de la enzima. Esto reduce la cantidad de enzima activa disponible, controlando así la velocidad de reacción. Ahora se dará detalle acerca del caso relacionado. Según lo mencionado por Balaguer et al. En el año 2014, una de las enzimas clave en las plantas es la ACC oxidasa, la cual participa en la síntesis del etileno, una hormona que regula procesos como la maduración de frutos, caída de hojas y la senescencia, o sea, el envejecimiento de células vegetales. La ruta biosintética del etileno inicia con la conversión de metionina en S-adenosil-L-metionina, luego en ACC mediante la enzima ACC sintasa y finalmente en etileno por acción de la enzima ACC oxidasa. Controlar esta última enzima permite reducir la producción de etileno, lo cual es útil para retrasar la madurez y prolongar la vida útil de los productos agrícolas. Para ello se emplean inhibidores como el 1-MCP o el permanganato de potasio, que bloquean la acción o eliminan el etileno, manteniendo la calidad post cosecha. Esta estrategia es ampliamente utilizada por ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas y empresas agroindustriales en cultivos comerciales e invernaderos. Ahora pasaremos a la conclusión. A lo largo del seminario se ha demostrado que las estrategias reguladoras desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio celular y en la coordinación de funciones metabólicas complejas.
Se identifican mecanismos específicos como la regulación enzimática, tales como la regulación alostérica, la modificación covalente, múltiples formas enzimáticas, activación proteolítica y el control de la cantidad de la enzima, las cuales permiten un control preciso y dinámico de la actividad enzimática. Asimismo, se llevó a cabo un análisis detallado de los distintos tipos de regulación enzimática y su implicancia funcional, aplicando estos conceptos en el estudio de un caso específico, como el control de la enzima ACC oxidasa, clave en la síntesis de la etileno. Gracias.